Bien, regresamos, estamos conversando con Carmen Moreno, directora de la OIT para América Latina. Vamos a hablar con ella sobre el trabajo, el empleo, el desempleo en América Latina. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y muy buenas noches a los televidentes. Gracias. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la situación, digamos, el balance del empleo en América Latina en un momento en el cual para muchas personas hay un proceso de inflexión en lo que ha sido el boom, digamos, de los commodities, ¿no? Cuéntanos un poco cuál ha sido el balance entonces durante estos últimos años. Bueno, la OIT realiza un informe anualmente precisamente para hacer un balance sobre ese panorama, llamamos panorama laboral, sobre cómo está la situación del mercado del trabajo. Y bueno, en un contexto de desaceleración económica, como bien sabemos, que ha afectado a los países de manera desigual, el desempleo, sin embargo, no se ha visto seriamente aumentado por el momento, ¿no? Se sitúa incluso en una tasa regional de 6,1%. El desempleo, frente a un 6,3% del año anterior. Lo que sí se ha visto es que se ha incrementado la gente que se retira del mercado laboral. Eso, obviamente, también incide en estas tasas de desempleo. ¿Y por qué se retiran del mercado laboral? Puede haber razones positivas, como por ejemplo que jóvenes se queden en el sistema educativo y concluyan sus estudios, o también el hecho de que se retiren del mercado por falta de, digamos, incentivos, estímulo, frustración. No estamos hablando de gente que se jubila. No, estamos hablando de gente en edad de trabajar que se retira del trabajo. Como digo, puede ser por efecto positivo, como permanecer en el sistema educativo, o bien porque el trabajo que desempeña... ¿Gente que pasa de ser dependiente a independiente también estaría en ese grupo? También está en ese grupo. Está en ese grupo los tanto independientes como independientes. Eso es un poco lo que se percibe, digamos, en las juventudes de hoy, que quieren labrarse su futuro de manera, pues, así, más independiente, ¿no? Quieren ser, qué sé yo, artistas, técnicos, pero trabajando para sí, no para terceros, ¿no? Hay una tendencia global sobre eso, ¿no? Que creo que es un efecto positivo, ¿no? El poder, el que la gente pueda tener sus capacidades de crear emprendimiento, de crear su propio empleo. Eso también ejerce una presión en políticas que permita generar esos emprendimientos y que desde distintas instancias se dé la asistencia técnica para que estos jóvenes puedan insertarse en esa cadena, ¿no? Desde el punto de vista de la OIT, ¿cuáles son las variables críticas para mejorar la empleabilidad de un joven? La capacitación. Eso es crítico, ¿no? Lo que los norteamericanos llaman on-the-job training, o sea, es la capacitación en el trabajo. En el trabajo y antes del trabajo, en los dos aspectos, el sistema educativo, la secundaria, la formación técnica, la formación universitaria requiere un fortalecimiento, no solo en el Perú, es algo que los informes PISA lo reflejan. Se necesita ser fortalecido en muchos ámbitos, y se ha visto y se ve a nivel mundial que aquellos países que han invertido más en la educación y en una educación de mejor calidad han progresado más. Y ahí los países latinoamericanos, lamentablemente, los estados históricamente han hecho un pésimo trabajo, ¿no? Creo que es mejorable. Sí, creo que es mejorable, es mejorable. Todos, incluso sobre todo la Chile, formación creo técnica. que es el mejor país que está rankeado en calidad educativa, igual está en el quintil inferior, sí, ¿no? Y creo que una de las elementos importantes a considerar es precisamente la capacitación técnica, ¿no? Yo sé que la OIT, para el trabajo. Sí, ¿no? yo sé que la OIT tiene una visión un poco, digamos, pro trabajador, pero ¿de alguna manera no crees que las altas regulaciones en los mercados laborales latinoamericanos en general, en Perú en particular, tienen algo que ver con el alto nivel de informalidad? Mira, primero decir que la OIT, que es un organismo internacional creado antes de Naciones Unidas, pero hoy en día parte de Naciones Unidas, desde que se creó en 1945, es un organismo tripartito, es la única organización mundial que la conforman los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empleadores. En ese contexto del tripartismo es donde se adoptan las normas internacionales del trabajo, lo que se conoce los convenios sobre trabajo.
y se adoptan por consenso. Bueno, por consenso, se adoptan por votación, pero son adoptados tripartitamente entre los tres actores del mundo del trabajo, lo que de alguna manera legitimiza. Y nosotros trabajamos con el gobierno, trabajamos con los sindicatos y trabajamos con los empleadores. En este caso, tenemos un trabajo importante con la CONFIEP. Estamos haciendo un análisis para conocer cómo fomentar un entorno propicio para el desarrollo de empresas sostenibles. Estamos apoyando también el fortalecimiento de las capacidades gerenciales de las filiales de CONFIEP a nivel regional. Trabajamos también con ellos un proyecto a nivel de diferentes empresas, ahora mismo mucho enfocado a la agroexportación con AGAP, para fortalecer la productividad en la empresa vía mejorando las relaciones laborales trabajador, digamos, gerente-empleador, ¿no? Okay. O sea, tenemos mucho trabajo con los sindicatos, con las centrales sindicales, donde intentamos ayudar a fortalecer sus capacidades de diálogo, de propuesta, la puesta en marcha de diferentes iniciativas que permita fortalecerles como su derecho a la libertad sindical. Y como digo, con el gobierno, tanto con el Ministerio de Trabajo como con el Ministerio de Economía y con Producción, son los tres ministerios con los que tenemos un importante trabajo. Por ejemplo, hemos apoyado la elaboración de la Estrategia Nacional de Formalización, hemos apoyado la elaboración del Plan de Diversificación Productiva, hemos apoyado el diseño o la aplicación más bien de una metodología de predicción del empleo. Es muy interesante para los empresarios y para la política pública, en el sentido que te predice en un supuesto de a 20 años en qué sectores se va a generar empleo. Reformulo mi pregunta entonces, sí. ¿Cuál es la posición de la OIT respecto a la flexibilización o rigidez laboral? Bueno, las reformas y hacer la generación de empleo más accesible es necesaria y se debe dar. El tema es cuando esa flexibilización toca derechos laborales, o sea, derechos del trabajador, derechos de la persona, derecho a sindicarse, derecho a negociar, derecho a recibir unas prestaciones que la ley nacional contempla para todos, ¿no? Entonces ahí es donde la OIT llama su atención, ¿no? Porque en algunos casos esas flexibilizaciones, esas estrategias de flexibilización tocan convenios que son normas internacionales que el país ha ratificado y que hay un incumplimiento, ¿no? ¿Están de acuerdo, digamos, con el nivel de rigidez laboral peruano? ¿Podríamos deducir eso o no necesariamente? No necesariamente. O sea, creo que es importante facilitar los trámites para la creación de empleo, para la creación de empresas, pero sin conculcar derechos. Correcto. Bien. Realmente se nos acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ti. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos. Los indicadores.